el pasaje de Felipe con el eunuco etíope en Hechos 8, 26 al 31 no es una simple anécdota, sino una meditación poderosa sobre la misión cristiana. Esa obediencia radical que nos toca y la tremenda responsabilidad de todo creyente. Su importancia va más allá de ese tiempo, actuando como un espejo que nos confronta con nuestra propia pasividad y con lo que hemos dejado de hacer en el mandato del Evangelio. A mí se me viene a la mente una experiencia personal que es la viva imagen de este pasaje. Hace unos años, visitando la casa de un amigo que conocía hacía como unos 10 años atrás, él me hizo un comentario X sobre algo de Dios. Y eso se convirtió en la puerta de entrada a una conversación bien profunda. Empecé a hablarle las buenas nuevas del Evangelio, guiándolo paso a paso, desde lo más básico hasta las enseñanzas más grandes que están contenidas en las epístolas del Nuevo Testamento. Lo que iba a ser pues una visita de un ratico se transformó en una sesión de enseñanza bien extensa que duró horas, porque un tema iba llevando al otro. El resultado fue algo grandioso. Mi amigo se llenó de Espíritu Santo cuando confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, creyendo de corazón que Dios no le había dejado muerto, sino que le había resucitado. Pero una pregunta que me hizo me cayó de verdad encima como un balde de agua, como un reproche moral. Él me dijo, ¿y por qué tú no me habías hablado esto en todos estos años? Esa interpelación tan sincera que confrontaba mi conocimiento con mi inacción anterior me mandó directo al pasaje de Felipe y el eunuco, que es el ejemplo perfecto de esa situación entre el que sabe y el que está buscando. La historia bíblica arranca con una instrucción que saca a cualquiera de su área de confort. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Este versículo establece la base de la enseñanza sobre la obediencia incondicional. Felipe tenía un ministerio vibrante y fructífero en Samaria, como está contenido en Hechos 8, versículos 4 al 8, donde multitudes eran sanadas y se convertían. Él recibe entonces la orden de abandonar un lugar de confort y de éxito visible por uno de notoria hostilidad e inconveniencia, el desierto. La palabra clave aquí es desierto, un lugar que las personas de su tiempo conocían como un sinónimo de rudeza, de dificultad y de peligro. Este entorno, que es súper inhóspito, es lo que paradójicamente eleva el significado de la obediencia de Felipe. La obediencia del evangelista no es cómoda, es radical. La idea de las dificultades de transitar por un desierto se traduce hoy en día en varias lecciones importantes para nosotros los creyentes. Primero, tenemos el costo de atender el llamado, porque nadie elige ir al desierto por comodidad. El desierto es sinónimo de sacrificio, de escasez, de incomodidad y de riesgo, peligro, soledad, calor, todas esas cosas que hay allí, ¿no? El desierto es la imagen del sacrificio, la escasez, la incomodidad y el riesgo, peligro físico, soledad, calor, bueno, también frío en las noches, ¿no? Atender ese llamado demuestra obediencia a Dios, lo que algunas veces nos llama a abandonar la comodidad y la conveniencia. El acto de Felipe de dejar un lugar de éxito, como era Samaria, por un lugar inhóspito, el desierto, ilustra el principio de negarse a sí mismo y de tomar la cruz tal como lo enseñó Jesús. Segundo, el desierto nos enseña que hay que tener perseverancia y certeza más allá de lo que dicen
nuestros propios ojos y oídos, nuestros 5 sentidos. Es un lugar donde no crece nada, donde la vida parece imposible. Sin embargo, Felipe se movió poniendo su certeza inquebrantable en la palabra de Dios por encima de sus miedos o sus pensamientos. No se amilanó ni dudó, simplemente fue. La creencia no es para estar sentado, sino que implica movimiento. El resultado de esa obediencia inmediata se observa en Hechos 8, 27 y 28, que dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Fíjense, el eunuco es una figura de mucho contraste y de una ironía de esas bien profundas, ¿no? Como alto funcionario, algo así como sería hoy día el ministro de Finanzas de Etiopía, tenía poder, dinero y una responsabilidad administrativa inmensa. A pesar de su cargo y de sus múltiples ocupaciones que tendría, tenía también espacio en su vida para con Dios. Por eso leía al profeta Isaías. La acción de Felipe, guiada por el Espíritu, nos muestra lo diligente que hay que ser en una misión. Hechos 8, 29 y 30 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. La palabra pero no está en el texto original griego, ¿no? Él dijo: ¿entiendes lo que lees? La palabra acudiendo que ves en esta versión Reina Valera no transmite ese gran esfuerzo que eh, sí se puede ver en el texto original griego, ¿no? Que significa correr, implica correr. Felipe no estaba por ahí echando una caminatica, tranquilazo por ahí. No, no. Él tuvo que hacer un esfuerzo de correr en medio del desierto para alcanzar el carro. Esa diligencia es una lección fundamental. La misión no es un paseo de domingo, es una tarea que muchas veces te pide esfuerzo, urgencia y que le dediques tiempo, que olvides tu comodidad. Cuando llegó al lado del carro, fue entonces cuando oyó al eunuco y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? La pregunta de Felipe es un llamado de atención a todos los creyentes hoy en día. ¿Cuántas veces vemos a gente leyendo la Biblia y bueno, nos hacemos los locos y no nos damos cuenta de que ellos están ahí necesitando urgentemente de que alguien le explique? Por otra parte, la respuesta del eunuco es lo que convierte este pasaje en un mandato de misión ineludible. Hechos 8:31 dice: él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Si el creyente ya instruido realmente cree que la palabra de Dios es la verdad que da vida, la necesidad de que sea enseñada por alguno, entre comillas, ¿verdad? Como Felipe para el eunuco, subraya que esa es la misión principal de la iglesia. Esta frase, aunque el eunuco no la dijo como un reproche, nos lleva a reflexionar. Si el creyente que sabe se queda con el conocimiento, la persona necesitada está justificada en su incapacidad. El llamado a atención es a evitar la omisión y a dejar la flojera. Mi falta de acción o la tuya se transforma en un obstáculo para que el que busca entienda y se salve. La incapacidad de esa persona por no tener a nadie que la instruya
se vuelve un reproche silencioso a la inacción del que sí tiene el conocimiento. El trabajo principal del cristiano no es hacer milagros, echar fuera demonios o sanar, por más importante que estas cosas sean, que lo son, sino llevar las buenas nuevas. ¿Cómo van a dejar las personas las tinieblas para ir a la luz si no hay quien les anuncie la verdad con claridad? El objetivo está bien claro, como dice Hechos 26:18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La frase del eunuco es un recordatorio que no perdona. Si el eunuco no tiene un maestro, el alguno, la misión no se cumple. El cristiano que conoce la exactitud de la palabra de Dios es, por designio divino, ese alguno, entre comillas, que debe enseñar. No importa qué tan poquito creas tú que sabes. Te aseguro que es muchísimo más de lo que tiene el que te necesita. La frase nos recalca que, aunque la Biblia es perfecta, el hombre natural, el que no tiene y no ha recibido el Espíritu Santo, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, como dice 1 Corintios 2:14. Por eso, el creyente que no le comparte a otro ese conocimiento esencial, le está negando la ayuda que Dios nos dio a nosotros antes. La obra grande del creyente, encargada por Dios, es llevar la exactitud de su palabra para que esa enseñanza vaya forjando creencia en la mente del que escucha. Así, esa persona llegará a confesar Romanos 10, 9 y 10 con un corazón que de verdad está convencido y contento, logrando el milagro de los milagros, pasar de muerte a vida, o sea, el nuevo nacimiento, de estar bajo la potestad de Satanás, pasar a Dios. Por eso, la promesa de Juan 14:12 es tan magnífica. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué obra puede ser más grande o superior que quitarle un alma al archienemigo de Dios? ¿Mm? ¿Qué puede ser mejor que tú, con tu conocimiento que recibiste, puedas traer a alguien de la muerte espiritual a la vida eterna, ganándolo para Dios para siempre? Si al creyente no le da la gana de ver y valorar la importancia inmensa de lo que Dios hizo en su propia vida a través de Cristo, no va a ser capaz de sentir esa urgencia por la necesidad de nadie, aunque tenga un caso idéntico al de Felipe con el eunuco enfrente de sus narices. La falta de compasión viene de no valorar nuestra propia salvación. Aunque hoy en día no tenemos que caminar literalmente por un desierto con todo ese calor y esa incomodidad, la vida de fe y la misión del creyente no son para nada un spa o algo así de fácil. Ambas exigen una obediencia radical que ponga lo que Dios quiere por encima de cualquier comodidad personal. El éxito en el ministerio se define por la fidelidad, haber estado justo donde Dios te mandó, sin que te importen las dificultades, la soledad o el ambiente parezca estéril. La historia de Felipe nos enseña que nuestro trabajo para Dios no puede tener límites impuestos por las circunstancias, por lo que nos conviene o por cualquier cosa que nos invite a quedarnos en nuestra zona de confort. Tenemos que estar convencidos de que, a pesar de cualquier dificultad, Dios tiene el deseo y la capacidad de hacer el milagro del nuevo nacimiento espiritual en el lugar más inesperado y en las personas que menos te imaginas. El pasaje de
Hechos 8 nos llama a tener una creencia firme en el poder transformador de la palabra, hasta en los ambientes más hostiles o difíciles de alcanzar. Así que, hermanos míos amados en el Señor, aunque originalmente la respuesta del eunuco a la pregunta de Felipe de si entiendes lo que lee, no es un reproche de él, la frase ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Se transforma en un poderoso cuestionamiento ético y misional para nosotros. ¿Cómo pueden otros creer si yo, que tengo la luz, no cumplo con mi deber de iluminarle? Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.